Ahí va. Pero bueno, queremos enmarcar esto, ¿no? La importancia de un municipio que continúa avanzando, ¿no? Con las distintas obras y en las políticas públicas. En esta oportunidad la Facultad de Ciencias, Tecnología e Innovación Robótica, que es muy importante, ¿no? Para el municipio llevar adelante toda esta construcción institucional también, que bueno, que permitan ampliar y garantizar, ¿no es cierto?, el acceso a la educación que sea gratuita y de calidad. Muy bien. Bien, estamos contentos. Dicho esto, sin más preámbulos, señoras y señores, vamos a presentar a nuestro invitado de lujo. Repensando el Derecho hoy se viste de fiesta, de lujo, para presentar al doctor Martín Benítez. ¿Cómo anda, doctor? Bienvenido a Repensando el Derecho. Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si decirles Oscar y Mariela o doctores. No, Sí, Oscar y Mariela. Mariela. Oscar y Mariela. Porque compartimos también la profesión, ¿no? Sí. Bueno, un placer, doctor. Bienvenido. Bueno, Hemos muchas gracias. enviado a nuestra comunidad, a nuestra difusión, que íbamos a tratar temas de usucapión, temas de contrato, locación de alquileres. Y la verdad que, bueno, ha causado mucho interés. Mucha gente que lo conoce al doctor también. Sí, yo hice en plena pandemia un curso. Bien, qué interesante. ¿Y? Y aprendí un montón. Lo tengo todo Después escrito. enseñaba usted. O sea, tomaba los cursos y enseñaba. Después lo tengo todo escrito. ¿Curso sobre usucapión? Sí, estuvo genial ese curso. Genial. Sí, muy bien. Bueno, un poco para que la gente, mucha gente vemos que lo conoce por los mensajes que recibimos, bueno, pero para el que lo conoce, el doctor Martín Benítez, oriundo, egresado de la UBA, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿nos Sí. quiere contar un poco? A ver. Bueno, yo soy egresado de la UBA, soy doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Morón y bueno, soy docente de las universidades públicas, de la UBA, de la Universidad Nacional de La Matanza y de la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo. Bueno, y también ahí nos hemos conocido, ¿no? Sí, Y también en la Universidad de Morón. en la Universidad de Morón. Sí. Y bueno, y tengo a cargo los institutos de contratos y derecho a las obligaciones en el Colegio de Abogados de Morón y comparto con el doctor Ferreira Moraes. En realidad él es el director, yo soy el director adjunto del Instituto de Derechos Reales y Propiedad Intelectual. Sí. En principio un poquito para los que quieran tomar nota, después antes de despedir al doctor vamos a repetir algunos puntos. Hay actividades, ¿no es cierto?, que se están realizando o que realiza el instituto en el Colegio de Abogados de Morón. Sí, permanentemente. Qué bueno. No solo el instituto nuestro, por supuesto que voy a hacer un minuto de egolatría, perdón. Hacemos actividades periódicas, nos reunimos cada 15 días e intentamos una vez por mes tener una actividad más formal donde proponemos un tema puntual y a partir de ahí o las propias autoridades del instituto o a través de invitados, bueno, hacemos estas actividades. La verdad que estamos muy contentos, hemos tenido disertantes de mucho prestigio y gente que valoramos mucho personal y académicamente. 2 semanas atrás un mes atrás, ya acá el 5 de julio, estuvo la doctora Alejandra Gil Carbó, ex Procuradora General de la Nación, dando una charla sobre los derechos sociales a 30 años de la reforma constitucional. Ha venido también a disertar la doctora Gabriela Vázquez, la primera presidenta mujer del Consejo de la Magistratura y actual presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Nos ha visitado también la doctora Elena Liberatori, que quizás la conozcan más porque fue la primera jueza a nivel nacional que reconoció a una persona no humana como sujeto de derecho en el viejo caso de él, porque en realidad es un epiceno, el orangután Sandra, Claro. 10 años atrás. Hoy Claro. se cumplen 10 años Qué también loco, ¿no? Bien. de esta sentencia. Así que, y bueno, la próxima actividad es el 19, si querés poner entre primicia, Sí. ni lo hemos difundido todavía, el 19 de agosto vamos a dar una charla conjunta con el doctor Sergio Arce sobre la reforma laboral que trae la ley de bases y su aplicación a partir del Código Civil y Comercial en cuanto a la irretroactividad de las leyes y cómo esta ley podría, vamos a poner en potencial, afectar derechos constitucionales e inconvencionales. Así que bueno, Qué esa será la interesante. próxima actividad. En nuestra comunidad nos siguen muchos estudiantes de abogacía del UNPAD, sobre todo, bueno, porque es el gran público, ¿no es cierto?, que nos siguen y nos preguntan. Y siempre acá la pregunta clave, en las actividades del Colegio de Abogados de Morón,
ellos como estudiantes, ¿se pueden inscribir, pueden presenciar, pueden participar? Siendo estudiantes, ¿es un colegio abierto o está un poco restringido No, para los abogados? A ver, como regla general, las actividades son abiertas a la comunidad. Las únicas actividades que son restringidas o circunscritas a matriculados del colegio son las reuniones de instituto. Claro. Porque es un servicio que el colegio presta particularmente a quien está ejerciendo la profesión, que son las que realizamos, como les decía recién, cada 15 días. Es la única actividad que se circunscribe al matriculado. ¿Sí? Fuera de eso, las actividades que brinda el colegio son abiertas a la comunidad. Sí, Bien. incluso el colegio tiene convenios o realiza actividades en conjunto con otras instituciones o con organismos públicos. Ahora todavía no está la fecha establecida, pero en agosto se va a hacer una actividad conjunta con la Municipalidad de Morón Qué lindo. sobre derecho de género. Qué lindo. Nosotros, hay cosas que no puedo señalar porque todavía no están confirmadas, Claro, pero es pero- probable que tengamos la presencia de una diputada nacional. Qué lindo. Qué interesante. Así que, bueno, sí. Es genial que el colegio promulgue, ¿no? Y también tenga estos diálogos con las instituciones públicas y que puedan trabajar mancomunadamente. Para el matriculado es importante, ¿no? Totalmente. A mí, por supuesto que me corren la generalidad de la ley, pero quien ha, digamos, ejercido la profesión durante algunos años y particularmente en Morón, conoce cuál era la situación del colegio y conoce cómo ha cambiado el colegio a partir de la actual gestión Sí. a cargo de nuestro presidente, ¿no? El doctor Sí, sí, Jorge sí. Frega. Ni hablar desde el aspecto edilicio, el colegio tiene un edificio nuevo, ha remodelado la casa de campo, bueno. Incluso tiene... Yo creo que no tenemos espacio para... Hay días, nos pasa en algunas ocasiones que pedimos fecha para actividades y no hay agenda disponible Mirá. porque no hay espacio. Claro. O sea, imagínense que lo que más quiere el colegio es tener la posibilidad de abrir actividades para todos los institutos Claro. y a veces tenemos que esperar 15 días, 20 días porque Claro. tiene agenda completa, la verdad que es muy Qué bueno. Y en los dos edificios, ¿no? Porque el colegio tiene dos sedes en la calle Mitre y en la calle Brown en Morón y ambas sedes tienen salones para actos o para eventos y están absolutamente completos todos los Qué horarios. bueno. Así Qué que importante. sí. Generalmente cuando organizan este tipo de eventos y traen figuras tan importantes, ¿cómo se gestiona? ¿Quién es el encargado de gestionar? ¿O es porque son amigos? ¿O cómo generalmente se gestiona una invitación de una figura tan importante? Hay de todo. Sí. Yo puedo hablar particularmente por mi situación. Hay una cuestión particular que es el hecho de ser docente universitario. Te permite quizás tener una vinculación un poco más directa con algunos docentes o con algunos juristas por la propia Claro. actividad docente, ¿no? Porque uno los ve en la Sí, sí, universidad, los ve en la facultad. Algunas actividades académicas, en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, habitualmente también es un espacio donde entramos mucho en contacto y dialogamos y ahí también uno queda con teléfonos, emails y después empieza a comunicarse. Y otro es un trabajo de hormiga, ¿no? Uno Claro. no tiene contacto directo y empieza a comunicarse con Es de a alguien que poquito. sabe que lo conoce y empieza a insistir. Por ejemplo, una actividad que a mí me enorgulleció mucho, que fue la que hicimos con la doctora Gil Carbó. Impecable. Muy Eh, linda, muy linda. Tuvimos para la aquellos suerte de que- estar presentes. Sí, sí. Estuvieron presentes. Sí. Bueno, Sí, sí. para aquellos que están recién empezando, que todavía están estudiando, hoy está quizás un poco retirada de la actividad pública, ¿no? Pero en los años en que fue procuradora, realmente su actividad como procuradora, como jefa de fiscales, fue enorme y el aporte que ella dejó es enorme a la procuración. Bueno, yo en realidad la estuve gestionando durante 3 años. Claro. Quizás Claro. se ve el resultado que fue ella presente en el colegio, pero desde 2021 que venía hablando para que pudiera venir y bueno, hasta que pudimos efectivamente materializar la actividad. Pero Claro. bueno, es un poco de todo, ¿no? A veces se llega a través de contactos, a veces por el esfuerzo propio. Sí. Claro, lo importante, ¿no? De lo que es el abogado de la matrícula, los estudiantes de abogacía, de la relación social, ¿no? De Sí. pertenecer a un grupo, de relacionarse. La profesión es totalmente social, ¿verdad? Sí, Sí. absolutamente. Y una cosa que quiero destacar es que no es un dato menor, es que todo lo hacemos por vocación y ad honorem. Sí. Tal Ninguna cual. autoridad del colegio absolutamente
cobra ninguna retribución, la propia ley lo prohíbe, así que todas las actividades que nosotros hacemos son justamente como un servicio al matriculado, donde en realidad lo que nos llevamos es el contacto y el diálogo permanente y la enseñanza, ¿no? Porque Tal cual. la realidad que si hay alguna certeza que me dejó una docente muchos años atrás, hoy jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial, es que nadie sabe todo y todos Tal estamos cual, todo el tal tiempo cual. aprendiendo. Tal cual. Entonces, bueno, ese es, digamos, lo enriquecedor de las actividades. Bien, aparte de toda esta actividad académica, también abogado de la matrícula. Sí, por supuesto. Abogado de la Sí, matrícula. Bien. De eso vivimos. Bien. Siendo abogado de la matrícula, ¿no? Hay algo que a mí no me gusta decir, que se escucha mucho el abogado de maletín, el abogado de a pie, ¿no? Sí. El abogado del token, que le dicen también. Esa es la ¿no? que más queremos. Bueno, ¿cómo repercute, según su mirada, el nuevo DNU 7023 del amigo presidente Milei con respecto a los derechos? Bueno. ¿Cómo lo palpita usted? Y yo, digamos, tengo una mirada muy, muy negativa sobre el DNU desde todo aspecto. Desde su examen constitucional, es un DNU que no respeta o no supera el test de constitucional que establece nuestro artículo 99, inciso tercero. Es oportuno destacar que ese artículo comienza diciendo que el Poder Ejecutivo bajo ningún aspecto puede emitir disposiciones legislativas, las cuales de configurarse son de nulidad absoluta e insalvable. Claro. Recién a partir de este principio general, que es la prohibición, cosa que ya lo ha dicho la Corte Nacional, que justamente la incorporación de esto fue restringir lo que sucedía o dejar en claro lo que sucedía antes de la reforma constitucional, donde el Poder Ejecutivo, abusándose de una herramienta que no tenía, introdujo los decretos de necesidad de urgencia. Sumado a eso, existen 4 limitaciones en cuanto a los casos en los que, cuando razones de necesidad de urgencia habilitan el dictado de disposiciones legislativas, aún así tampoco el Ejecutivo tiene esta facultad, que son en cuestiones electorales de partidos políticos, tributarias o penales. Bueno, en las 4 el DNU 7023 se entromete. Sumado a eso, tiene un segundo aspecto digamos, absolutamente disvalioso, es que deroga y reforma más de 300 leyes sancionadas por el Congreso Nacional, normas del Código Civil y Comercial, que no tienen ninguna razón vinculada a la necesidad y la urgencia. Y yo creo que lo riesgoso de eso son las consecuencias futuras, porque un DNU que hoy pasa a ser de alguna manera la piedra angular o el umbral que sostiene la política de un gobierno, está sujeto a la propia declaración o al propio rechazo del Congreso, que hoy tiene medio rechazo en la Cámara de Senadores, todavía diputados no se expidió. Claro. Hay un planteo de inconstitucionalidad todavía no resuelto en la Corte, y sin perjuicio de las resoluciones que pueden dictarse en los procesos que tramitan ante los juzgados de primera instancia, ¿no? O sea que si lo que se quiso traer es seguridad jurídica, todo lo que generó en definitiva es lo contrario, claro, ¿no? Una incertidumbre jurídica permanente. Yo decía siempre que cuando damos charlas sobre todo el tema de alquileres, uno de los puntos que pido que incorporen es el aspecto o la problemática temporal del DNU, porque claro, tengo un montón de contratos de locación sancionados. Recordemos que el DNU se dictó el 20 de diciembre de 2023, pero entró en vigencia el 29 de diciembre de 2023, ¿no? Entonces, las preguntas son, ¿qué consecuencias traería la declaración de inconstitucionalidad? Porque tiene un efecto. Claro. Puede operar según lo disponga el tribunal hacia el futuro o tenga efecto retroactivo a la inconstitucionalidad. ¿Qué sucede si se declara la nulidad? La nulidad, como sabemos, retrotrae las cosas al estado inicial. Es como si el DNU nunca hubiera existido. ¿Y qué pasa si el propio Poder Ejecutivo lo deja sin efecto? Porque si lo deja sin efecto, hasta la derogación estuvo vigente y se aplican las consecuencias jurídicas, claro, y a partir de ahí vuelve a regir las normas derogadas o modificadas por el DNU, ¿no? Entonces, bueno, creo que generó un sinnúmero de consecuencias, o genera un sinnúmero de consecuencias que no se han ponderado al momento de su dictado.
Con lo cual es muy llamativo. Hay cosas absolutamente absurdas. Se deroga por el artículo, si mal no recuerdo, el 249, la ley 27.551, que es la ley de alquileres. Dentro de la ley de alquileres hay un artículo que había modificado el artículo 75 del Código Civil y Comercial, en virtud del cual se habilitaba la posibilidad de constituir domicilios electrónicos en los contratos. Tal Bueno, cual. de manera indirecta, al derogarse la ley 27.551, se termina derogando o dejando sin efecto la reforma del artículo 75, con lo cual hoy quien tiene un contrato no tiene la posibilidad de constituir un domicilio electrónico Sí. para notificar, digamos, ante las desavenencias que podrían surgir. O sea, Claro, hay bueno, una complejidad y un sí. merengue para que Sí, para, tremendo. para darle un término cotidiano tremendo. Te interrumpo, Oscar. Sí, sí. Ni hablar, por ejemplo, de lo que pasó la semana pasada con la IGJ, que dictó la resolución 15 de 2024, por la cual introdujo tremendas modificaciones en cuanto al funcionamiento de la IGJ como registro público y los efectos de las constituciones societarias y demás, Sí, que están mayormente sustentadas o son reglamentarias del DNU. claro. Es decir, que si eventualmente el DNU llega a ser derogado, declarado inconstitucional o nulo, por vía de consecuencia también sucedería lo mismo con esta resolución de IGJ. ¿Qué sucede con las sociedades inscriptas al amparo de esta resolución? ¿O qué sucede con aquellos trámites, digamos, que están en instancia de registración y que todavía no han sido completados, si Claro. eventualmente llega a declararse la invalidez del DNU, ¿no? Porque esto también arrastraría a la legislación material que en consecuencia del DNU fue dictado, ¿no? O sea, digamos, Claro, que es un sistema, estamos en un escenario muy complejo. Sí. muy complejo, sí, y perverso sobre todo, Sí. ¿no? Muy deshumanizado, Sí, podríamos decir. totalmente. Sí. Y hoy con respecto desde el ejercicio profesional, los locatarios quedan a la buena de Dios y no sé, desde su experiencia, que creo que es su especialidad, ¿no? ¿Cómo se están negociando esos contratos de alquileres? Y bueno, sabemos que, yo diría, digamos, de forma anterior al DNU, las condiciones esencialmente las fija el locador, ¿no? Sí. Más allá de lo que sucedía con el DNU, lo que históricamente se había regulado desde distintas leyes, tanto en el Código Civil derogado como en la Ley de Locaciones Urbanas, la 23.091, que fue derogada con el nuevo código, como el nuevo Código Civil y Comercial y como las leyes posteriores, la 27.551, la 27.737, etc., lo que se buscaba es establecer determinado piso mínimo de garantías para el locatario, como era la forma de regular el ajuste, sobre todo en este contexto, ¿no?, que estamos atravesando de alta inflación, y el plazo mínimo de la locación. Sí. Bueno, hoy el DNU deroga o modifica el plazo mínimo que tenía el código de 3 años, y hoy no hay plazo Claro. para las locaciones, cualquiera fuera el destino, ¿no? O sea, Sí. vivienda, comercio o industria. Puedo fijar un mes. Claro. Si quiero de plazo, puedo fijar. O sea, no hay límite. Y el ajuste también se deja reservado a la autonomía de la voluntad. Ujú. Un dato que en general pasa desapercibido es que el DNU, por supuesto, que algo que prohibía la ley 27.737, que era la estipulación de los alquileres en dólares, o sea, se establecía la obligatoriedad de que sea en moneda nacional. El DNU ahora permite que sea en dólares o en moneda nacional, ¿no? Pero además permite que si estipulo el precio del alquiler en dólares, le puedo aplicar un ajuste a la locación en dólares, ¿no? Históricamente, vamos a decir algo que también es cierto, Claro. cuando estaba vigente la ley 27.551, el ajuste era anual, ¿no? Una ley que entró en vigencia en julio de 2020. En un, digamos, contexto inflacionario, que el locador tuviese que aguardar un año para actualizar el alquiler, también era una situación disvaliosa, ¿no? Sobre todo cuando este proceso inflacionario se aceleró a partir de 2021, podríamos decir 2022. Eso se había de alguna manera corregido con la 27.737, que se permitían ajustes cuatrimestrales. Pero incluso en este contexto, tampoco era, digamos, un resguardo efectivo del
del crédito del locador. Entonces, Sí. había muchos contratos de locación que aún infringiendo la ley se hacían en dólares. No vamos a negar esta realidad. Sí. Es ¿no? verdad. Sí, sí. Ahora, cuando se establecía el precio en dólares, se interpretaba, y esto es una interpretación que el propio locador hacía, que el dólar resguardaba el precio del alquiler. Sí. Entonces, bueno, ya está. Ahora, no. El de nuevo va más lejos, porque Claro. te permite estipular el precio del alquiler en dólares y permite estipular un ajuste sobre Más aún, más el, fuerte. el precio en dólares, ¿no? Con lo cual, no sabemos. Claro. Hoy el dólar está bueno, entonces, Está- estas semanas parece planchado, pero bueno. Tranqui, Sí, más pero o menos. después se Sabemos qué dispara puede y pasar, ¿no? Claro. ¿qué hacemos? Veremos qué pasa. Bueno, nosotros estuvimos trabajando con el Discord, con la difusión y hemos tenido bastantes consultas para preguntar al doctor. ¿Qué le parece, señor operador, si podemos ir con la primera pregunta que nos hacen los oyentes? Perfecto, entonces la primera pregunta la hace @luisasecas, no se mató mucho en el nombre. Dice, renové el contrato de alquiler, pagaba 150.000 pesos, ahora pretende que pague 650.000. ¿Es legal tanto incremento? Tengamos en cuenta que la respuesta del doctor, digamos, más allá de hacer un asesoramiento, vamos a hacer una hipótesis, Claro. ¿sí? Cuando nos falten datos, y vamos a dar una respuesta general, ¿sí? Para que les sirva a todos, porque hay muchas preguntas que son muy puntuales, pero bueno, Son vamos a demasiado interpretar, puntuales. claro, de respuestas vamos a dar una universidad de cuestiones. Bueno, vamos a intentar interpretar la pregunta. Creo que cuando dice renovaciones porque se finalizó el contrato y van a suscribir un nuevo contrato, ¿no? Es decir, nuestro país no permite la reconducción tácita, es decir, que hay la celebración de un nuevo contrato. La determinación del nuevo precio, en verdad, es lo mismo, sea que apliquemos el DNU o la legislación anterior, ¿no? Porque finalizado el contrato, la celebración de un nuevo contrato implica que las partes deben volver a negociar el precio, ¿sí? Es decir, en ese punto, el inquilino, sabiendo cuál es la pretensión del locador, tiene la alternativa de no aceptar la propuesta que le hace el locador para este nuevo contrato. Distinto sería si lo que le están estipulando en esta subida de 150 a 650.000 pesos es un reajuste, perdón, no un reajuste, digo mal, un ajuste del alquiler motivado en alguna cláusula del contrato, ¿no? Claro. Habría que ver ahí. Claro, yo entiendo porque dice renové el contrato, así que Sí. supongo que se terminó el contrato, Sí, hace un contrato nuevo, claro, Sí. y de 150.000 se lo llevan a 650.000. sí, claro. Ahí la Ahí- gran preocupación. Y ahí no tiene muchas alternativas, ¿no? O O opta alquilás. o alquila con ese precio O o busca va a tener otro que buscar lugar. O te otro vas. inmueble, sí. Arroba, No tiene- arroba Matimán, este es Matías Mancuso, este era conocido mío. Dice, fui alumno del doctor en la Universidad de Morón, me quedó en la cabeza que para el usucapión puedo demostrar 20 años a partir de los 10 años de edad. Es cierto, Chan, sorprendente, ¿eh? es cierto. Mira. ¿Y El- cómo lo el- demostramos? En realidad es una norma más general. Ya estaba en el código de Vélez, no es una incorporación del nuevo código, que las personas a los fines del ejercicio de la posesión, es decir, sabemos que uno de los recaudos que son necesarios para adquirir por prescripción es el ejercicio de una posesión ostensible y continua, digo bien, por 20 años. Lo que regula el código creo que es el 1921, si no me equivoco, o el 1922. Creo que lo que regula el código es que una persona se considera capaz para adquirir la posesión desde los 10 años. Claro. ¿Sí? Es decir, que si soy capaz para poseer, a partir de los 10 años puedo comenzar la posesión de un inmueble y continuarla durante 20, es decir, hasta los 30, y a partir de los 30 o de los 31, según distintas interpretaciones que hay de la ley, podría plantear una acción de prescripción adquisitiva. Es Claro. cierto. Mirá, Sí. generalmente el común de la gente lo primero que piensa, en muchos abogados y hemos pensado que haces la cuenta de los 20 años y lo haces a partir de los 18. Claro, no. Por la capacidad, De justamente. todas Claro. maneras,
tengamos en cuenta que cuando hablamos de posesión, no estamos hablando únicamente de inmuebles, ¿no? O sea, cuando hablo de posesión hablo de cosas en general, es decir, cosas muebles registrables, cosas muebles no registrables e inmuebles. Es Sí. decir, Claro. una persona también puede no necesariamente comenzar a poseer un inmueble con miras a usucapión. Puede, no sé, bueno, tengo el celular acá. Puede tomar un celular y ejercer la posesión del celular durante 20 años, sería el plazo más extenso, ¿no? Claro. Y reclamar la adquisición del dominio. Claro. Arroba Laitana. Esto un poco ya lo explicó el doctor, pero bueno, por ahí a ver si podemos interpretar puntualmente lo que pregunta. ¿Los alquileres mantienen las condiciones en que fueron firmados hasta que terminen o cambian a partir del DNU de mi ley? Bueno, a ver, lo que no puede afectar el DNU son aquellas condiciones establecidas en ese contrato que son esenciales. Es decir, si se estipuló un precio, Ajá. como fue, si se estipuló un plazo, como fue Ujú. regido por la autonomía de la voluntad, el plazo, digamos, que rige es el que las partes acordaron. Un dato interesante o una situación interesante que se plantea con esto es qué sucedería, lo pongo en potencial a propósito, qué sucedería con los contratos de locación en donde con la ley 27.551 tenían un plazo mínimo de 3 años y que sin perjuicio de eso en el contrato se había estipulado un plazo menor, ¿sí? Porque, es decir, este plazo claro. menor iba en infracción a lo que dispone la ley, que de todas maneras se usaba. Claro, No, claro. no vamos a negar, puedo insistir. No, obvio, sí, no sí, podemos sí. desconocer la realidad. Entonces, como el DNU ahora elimina el plazo mínimo, la pregunta sería, el DNU que ahora permite un plazo menor a los 3 años, es decir, no hay un plazo mínimo con el DNU, ahora vendría a convalidar una cláusula que se había gestionado en infracción a la 27.551 o aún en ese caso la 27.551 sigue imperando el plazo mínimo que es de orden público y el DNU no sería aplicable. ¿Sí? Dato muy interesante, ahí hay que conjugar esto con el artículo 7 del Código Civil y Comercial que establece que las nuevas leyes se aplican a las relaciones jurídicas existentes pero que no pueden afectar derechos adquiridos ni garantías constitucionales, ¿no? Entonces, podríamos decir que el plazo mínimo de los 3 años integraba el derecho de propiedad del locatario Ujú. y que como el derecho de propiedad sabemos tiene protección constitucional en los artículos 14 y 17, entre otros, además de los convenios internacionales, podríamos decir, bueno, más allá de la permisión del nuevo DNU, al momento de celebración del contrato, el marco normativo vigente y de orden público establecía un plazo mínimo de 3 años. Esto integraba el derecho de propiedad del locatario, que además está reforzado en el artículo 965 del Código que dice que los derechos y obligaciones de las partes contratantes integran su derecho de propiedad, ¿no? Eso es uno de los puntos discutibles. Lo mismo podría suceder con el ajuste. Si hay un ajuste ya establecido por una legislación anterior, no puede ser alterado por el DNU, ¿sí? Porque también esto frustra no solo las condiciones que tuvo en mente el locatario al contratar, sino cuáles eran sus expectativas o sabía en ese contexto cuál iba a ser su esfuerzo patrimonial hacia adelante. Claro. Entonces el DNU no puede alterar esas circunstancias. ¿Sí? Bueno, impecable. Vamos con otro mensaje. Siempre tengamos en cuenta que estamos tratando de interpretar lo que nos están preguntando. Si quieren un asesoramiento, por supuesto hay que pagar la consulta, viejo. Ahí va. Así de una, ¿eh? Ahí va. Te escuchamos, Agus. Ah, voy yo. Dale. Listo. Arroba Triste Joker dice: compré un departamento a $46.000 de Pozo a entregar en 2018. El edificio no lo terminaron aún. Me estaban pagando por daño 80.000 pesos por mes y me dejaron de pagar. ¿Cómo puedo reclamar, doctor? Entiendo que si está diciendo que le estaban pagando un resarcimiento porque existía un convenio en el cual reconocieron la existencia del incumplimiento, ¿no? Sí. Claro. Si en el convenio se estipuló cuál era el monto del resarcimiento, la falta de cumplimiento, si estaba
siendo cumplido el resarcimiento a plazo, la falta de cumplimiento en plazo implica la caducidad del plazo concedido al deudor, ¿no? Así que habría que ver si podría calificarse ese convenio suscripto como un título ejecutivo y ver si pueden causarlo como, dentro del marco de un juicio ejecutivo, ¿no? Claro. De no ser así, a una acción sumaria de cobro de suma de dinero. Pero, o sea, está reconocido por el constructor o por el... Bueno, habría que ver, no sé si es un desarrollista. A triste, Habría que leer el convenio. a triste Sí, yo claro. que, claro, le decimos, venite con el convenio, venite Sí. para Venite pagar con la los consulta. papeles. Claro, y hay que analizarlo, ¿sí? Hay una complejidad ahí. Bueno, Agus, ¿querés- Fuertes preguntas, ¿eh? Sí, ¿querés Fuertes decir? preguntas. A ver, Seguimos acá con @mansernegro. ¿Qué causa? Manzar Terrible, Negro. está bien. Tengo un alquiler de un galpón en José C. Paz, en dólares. Hay meses que no llego a comprar y no me quiere recibir pesos. ¿Puedo hacer algo, doctor? Ah, mirá qué interesante, ¿eh? Bueno, temón. Pues claro. Hay un punto ahí a destacar que es que los alquileres comerciales tienen un régimen menos regulado que los alquileres habitacionales, ¿no? Claro. Porque se entiende que en los habitacionales está en juego la vivienda, es distinto. Por lo cual, ya antes del DNU había mayores liberalidades o digamos, estaba más flexibilizado el sistema para las partes. El DNU modifica también otra norma del código muy importante, el 765, que establecía la posibilidad para el deudor que tenía una obligación en dólares o en moneda extranjera de cancelarla al peso. El DNU deroga, no deroga, me corrijo, modifica el 765 y elimina esta facultad que tenía el deudor. Incluso en el último párrafo aclara que ni siquiera los jueces pueden establecer esta alternativa para el deudor. Por lo tanto, como regla dentro del marco contractual, y si aceptásemos sin discusión la vigencia del DNU 7023, Sí. la falta de pago implica incumplimiento, ¿sí? Es decir, ya incurrió en mora. La alternativa sería un juicio de consignación invocando la imposibilidad de adquirir los dólares necesarios en plaza y pedir el pago judicialmente o la autorización de pago judicialmente en pesos, ¿no? Claro. Lo que queda pendiente ahí es la determinación del monto de la conversión, Claro. ¿no? Porque Claro. eso ya había... sí, perdón. Eso se puede estipular ya en el contrato, no sabemos si ya está estipulado Claro. a qué tipo de dólar, si Claro. al blue, tarjeta o el dólar Sí. oficial. Y hay un criterio afianzado incluso antes del DNU, que el 765 que establecía esta facultad no regulaba cuál era la conversión, el tipo de conversión aplicable. Es decir, algunos se sentían tentados a decir, no, se aplica el tipo de cambio oficial, el DNU, el artículo 765 no lo decía, y en general el criterio dominante en la doctrina es que ese silencio de la norma no debía interpretarse como que debía aplicarse el tipo de cambio oficial. Y de hecho, ningún pronunciamiento judicial hasta el momento adoptó este criterio de aplicar el tipo de cambio oficial. Todos Claro. aplicaban dólar MEP, Claro. impuesto país, incluso algunos con el impuesto, le sumaban el anticipo de ganancias, ¿sí? Había distintas Claro. opiniones al respecto. Clarísimo. Me parece que vamos a bajar la aplicación Cafecito porque esto es clarísimo. Ay, sí. Vamos con otra, Agustín, que la próxima la digo yo, pero es media compleja. A ver. Sigo con otra. @Nightun dice: los sigo siempre, estoy atento a todos los programas. Una diosa, la doctora Mariela, que la pongan más tiempo en cámara, dice. No, bueno. Mira. Eso es un chiste, pero ¿no? No hizo ninguna pregunta, igual acá. Bueno, mandó. Un Nightun. saludo grande. Seguimos con otra. @Tana Morocha dice: ¿el contrato de alquiler se puede rescindir en cualquier momento o tiene que estar pactado? Para el único que tiene facultad, si entendemos por rescindir lo que jurídicamente significa, que es la posibilidad de extinguir unilateralmente un contrato aún sin incumplimiento de las partes, Sí. solo es una facultad del locatario. El locador no puede rescindir anticipadamente la locación. El locatario lo puede rescindir en el marco del DNU 7023 en cualquier momento.
Lo Mirá. celebró el contrato de locación y al día siguiente puede arrepentirse y poner fin a ese contrato. ¿Cuál es la contracara o la desventaja de esto? Que el DNU, habiendo modificado las normas en materia de locación, establece que el locatario va a tener que pagar una indemnización equivalente al 10% de todos los alquileres no devengados desde la fecha de extinción hasta la finalización del contrato. Con lo cual, si yo celebro un contrato a 36 meses y lo rescindí en el mes 2, voy a tener que sumar el precio del alquiler por 34 y pagar el 10% de eso, ¿no? En el marco de la legislación anterior, es decir, si el DNU, o si desatendemos el DNU, la ley establecía que se podía rescindir a partir de los 6 meses, solamente como una facultad del locatario, que entre los 6 meses y el año debía pagar una indemnización equivalente a 1 mes y medio del alquiler y a partir del año el equivalente a 1 mes. Perfecto, clarísimo. Mira, acá Coach Master. Me parece que es. A ver, Coach Master dice: hace 50 años que vivo en Moreno. Era la casa de mi papá. Hicimos la sucesión hace 30 para heredar la posesión. Somos 3 hermanos. Salió la declaratoria de herederos. Hace 20 que ostento la posesión. ¿Puedo hacerlo usucapión yo solo? Ay, me perdí. Hagamos Es muy interesante. Hagamos una hipótesis. A Está ver. está muy buena la pregunta. A ver. Y es un caso muy, muy habitual también. Sí. El supuesto es que tiene al padre, que era el poseedor. Claro. Tenían varios hijos. Los hijos reciben, o los herederos reciben la posesión Sí. desde la misma muerte, artículo 1901 del Código. Bien. Le podemos sumar, si ustedes quieren, el 2280 y el 2337. Pero después de eso, dice que hubo uno de los herederos que particularmente, vamos a decirlo de esta manera para que se entienda, excluyó al resto. Ajá, Es se decir, quedó. Hay un solo heredero que permaneció en la posesión del inmueble. Apa. Y dice que lo viene haciendo desde hace 20 años. Ujú. Bueno, está claro, es un caso habitual. El punto es el siguiente. Habría que, digamos, un dato que es revelador del reconocimiento de ese heredero como único poseedor es su vinculación con sus hermanos. Por ejemplo, si en el proceso sucesorio incorporaron al bien como un bien hereditario, ese heredero poseedor reconoce a sus hermanos también como continuadores de la posesión, porque si yo llevo ese bien al acervo es porque estoy reconociendo que participan todos los herederos sobre esos derechos posesorios. Habría que ver si en el devenir de esa sucesión se celebraron actos, me refiero a actos procesales, dentro de los últimos 20 años en los cuales la manifestación de este único poseedor implicó reconocimiento de derechos al resto de los hermanos. Claro. Si, Porque si no hubo reconocimiento. Si no hubo ningún reconocimiento, podría intentar la prescripción. y- Lo que sucede es que los Sí. jueces son bastante rigurosos con el examen de la prueba, Ah, porque va de suyo que en general cuando hay un inmueble heredado, no todos los herederos están ocupándolo. Claro. Siempre hay uno, a veces nos pasa que yo soy hijo único, pero los padres tuvieron 2 o 3 hijos y siempre hay dos o uno o dos que se casaron o se fueron a vivir a otro lado y hay uno que se quedó viviendo con los padres. Y fallecen los padres y ese hijo sigue viviendo en el inmueble. Ajá. Y el resto de los hermanos lo acepta como el devenir propio de la vida, pero no como que han renunciado a ejercer derechos sobre esa finca, ¿sí? Entonces los jueces exigen que cuando se produce una circunstancia de este tipo, la prueba que acredite la exclusión del resto de los herederos sea concluyente. ¿Y si Sí. tuviese la agrimensura, este heredero, a nombre el de. plano. Sí. Y el plano de mensura es un requisito en principio legal, tanto la ley, el artículo 24 de la ley 14.159 como los códigos procesales provinciales se exigen la presentación del plano para individualizar el Sí. inmueble objeto del proceso, y a eso algunos jueces dicen que el acto por el cual el poseedor facilita el acceso al inmueble del agrimensor es interpretado como un acto posesorio, pero un acto concreto de una fecha específica que es el momento en el que el agrimensor ingresó al inmueble. Ujú. Digamos, a esos fines serviría. Bueno, no sé, en julio de 2024 el agrimensor se presentó. Bueno, hay un acto posesorio
que acredita la posesión en julio de 2024. Ah, bien. Se circunscribe a eso. Bien. Claro, bien. bueno, la respuesta es tendrías posibilidades. Bueno, Sí. hay que ver las Analizar. opciones y hay que analizar en profundidad tu caso. ¿Vamos con otro, Agus? Vamos con otro entonces. Arroba Isabel Flor dice: Hola, soy de San Miguel, soy Isabel, qué churro el doctor. ¿Los contratos de alquiler prescriben? Mirá qué atrevida, Isabel. Qué atrevida, ¿eh? Sí, se animó nomás. O fue un guiño de Agus, ¿no? Agustín. Parece. No, jamás. Por Lo, favor. lo de los contratos prescriben, qué buena pregunta. Muy Lo- bien. con- Para, bien mí ahí, la- bien. para mí es la Sí, piedrita sí. que trajo. Bien ahí, Agustín, ¿No? ¿eh? La piedrita energética. Claro. La piedrita energética. Eso pregunta arroba Isabel, no sé, no me hago cargo. A ver. Los contratos, como todo derecho personal, están sujetos a los plazos de prescripción, por supuesto. La regla general es que el plazo genérico de prescripción liberatoria es de 5 años en nuestro código, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la prescripción acá? Bueno, el contrato en el caso particular del contrato de locación, nacen para el locador la obligación de entregar la tenencia temporal del inmueble. Para el locatario, la obligación de pagar el alquiler, ¿no? Claro. La prescripción sería que el locador no haya entregado nunca la tenencia del inmueble durante el plazo de 5 años. Entonces, eso facultaría al locador a solicitar la prescripción Claro. de ese contrato. Ahora, la realidad es que los contratos de locación en general tienen un plazo menor, ¿no? Entonces es medio difícil que se configure un supuesto de prescripción. Claro. Ahora, si la pregunta fuera, ¿qué sucede cuando el locatario abandona el inmueble? Si la falta de uso o el no uso del inmueble sería una causal que habilite al locador a reclamar la extinción del contrato. Yo creo que quizás la pregunta va por ese lado, Ajá. ¿sí? La norma más similar que yo encuentro en este sentido, que también de difícil aplicación a los contratos de locación, sería aplicar por analogía una norma del usufructo que dice que el no uso del usufructo por 10 años extingue el derecho real de usufructo. Ajá. El usufructo de locación tiene algunas características parecidas. Entonces, bueno, podríamos decir un locatario que no usa el inmueble alquilado por 10 años podría o habilitaría al locador a pedir la prescripción Claro. de ese contrato. Pero tenemos que pensar en un contrato de larga duración, ¿no? Claro. De Pero más en, de 10 años. en el caso, por ejemplo, de un locador, alguien que, vamos a ponerlo en términos fácil para que la gente Sí. escuche, ¿no? La persona que va, alquila, tiene contrato de locación, se vence el contrato, terminó el contrato Sí. y nunca le reclama. ¿Cuántos Sí. años tiene que pasar para que este tenedor se convierta en poseedor? No, y en O realidad, eso- o eso- es muy buena la pregunta. Me río porque he visto casos muy particulares con relación a eso. Una vez que se extingue el contrato, esto obliga al locatario a restituir el inmueble. Claro. Si el locatario se niega a la restitución, el locador tiene las acciones que están previstas en el Código Procesal y en el Código Civil y Comercial para lograr la restitución, ¿no? La más común, que conocemos todos, es el juicio de desalojo. Sí. Ahora, en general, el juicio de desalojo debe marcarse o entablarse dentro del plazo de un año, ¿sí? Porque, bueno, sería muy larga la explicación, pero tengamos esto como Sí. principio, ¿no? Que dentro del año tengo que reclamar la restitución del inmueble en el marco de un juicio de desalojo. Transcurrido el año, si el locatario, mejor dicho, si el locador no entabla el desalojo, la única acción posible que le quedaría es una reivindicación, Sí. para lo cual tendría que probar el derecho real, ¿no? Sí. Ajá. En cuanto al locatario, para llegar a un usucapión, tendría que acreditar que, voy a utilizar una palabra muy técnica, después vemos cómo enfocarla, probar la interversión de título, es decir, acreditar que dejó de reconocer al locador como el dueño y empezó a ejercer actos posesorios como dueño el propio locatario, ¿no? Sí. Por ejemplo, implicaría que le impide el acceso al locador, que cambió la cerradura del inmueble, que comenzó a ejecutar actos posesorios y que esta actitud se sostuvo en el tiempo por 20 años. Si decimos que para iniciar el desalojo tengo un año de que se extinguió el contrato, podríamos decir
que el locatario podría empezar a contar el plazo de los 20 a partir del año de la extinción del contrato, ¿no? Es decir, que ese locatario necesitaría 21 años de posesión ostensible y continua. Bien, clarísimo, ¿eh? Muy interesante. Siempre que no, digamos, Sí, que- ejecute ningún acto que implique el reconocimiento. Bien, cuando del hablamos derecho de un al locador. acto, para ponerlo en términos más sencillos, que no haya recibido una carta documento, una intimación. La carta de documento suspende Ajá. el cómputo de la prescripción por Mirá. única vez y por 6 meses. Interesantísimo, mira. Ahora, también muchas veces pasa que a veces he visto casos en donde inician el desalojo 4 años después. Si el locatario no cuestiona la vía del desalojo, el juez va a admitir Le la va a dar. instancia, ¿sí? Ahora, muchas veces los locatarios, en vez de decir, no, yo a partir del año soy poseedor, lo que hacen es, no, intenté hubo una prórroga verbal o hubo un nuevo contrato verbal Y que ahí nunca está. lo... Y Ya ahí está, fuimos. ahí reconoció que el locador es el dueño, ¿no? Claro. Bueno, Cae cualquier posibilidad de ir a un juicio de usucapión. un lujo. Bueno, vamos con la última, ¿eh? ¿La querés leer, Agustín? La de @Mariem Miramario, no sé, la última de todas. Mira en mi armario. Mira en mi armario. Mira Arroba- en mi armario, mira- arroba. Qué raro están los nombres hoy, ¿no? O sea, ¿Puedo hacer una usucapión por ley Pierri? O sea, de 10 años. bueno, ahí tiene como un merengue mi armario. El armario está lleno de hay cosas. como un merengue ahí. Claro. Ah, no, pero está Está clara la orientada, a pregunta, ver, sí, sí. a ver la hipótesis. En verdad la ley Pierri, ley 24374, no es ni más ni menos que una usucapión administrativa. Claro. Los profesores de derechos reales lo vemos como una usucapión administrativa. Tenemos un tema ahí, porque la ley es del año 94, si mal no recuerdo, y establece que la persona debe acreditar 10 años de posesión Sí. a la entrada en vigencia de la ley, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese término a la entrada en vigencia de la ley es que, vamos a suponer, año 94, no tengo claro, creo que fue el año 94 entra en vigencia. Si yo empiezo a iniciar una usucapión administrativa, es decir, un expediente de ley Pierri, hoy, voy a poner el ejemplo genérico, vamos a algo más particular. Hoy, 2024, como la ley dice que debo acreditar 10 años de posesión a la entrada en vigencia de la ley, tengo que acreditar 10 años de posesión de 10 años atrás a la entrada en vigencia de la ley. ¿Se entiende? Mirá. Hubo sucesivas... ¿Cómo aprendemos? No. Había calculado. Bueno, pero vamos con esto. Hubo sucesivas prórrogas de la ley, el Congreso fue prorrogando la ley, pero la última prórroga que tuvimos es de el año 2006, de Ajá. mayo de 2006. Ajá. Siguiendo el mismo criterio, yo tengo que acreditar 10 años con la prórroga de 2006. Sí. ¿Me siguen con este razonamiento? Entonces, si yo voy a iniciar un expediente de ley Pierri hasta el año 2016, puedo retrotraer 10 años. Es decir, la última prórroga es de mayo de 2006, entonces yo de 2016 podría Para acreditar atrás. 10 años desde mayo de 2006 a mayo de 2016. El problema es que no hubo prórrogas a esa última prórroga. Claro. Entonces, depende del municipio, es cómo interpreta la aplicación de bien. la ley. Hay municipios que te dicen, estamos en 2024, pero la ley me dice que vos tenés que acreditar 10 años de posesión a mayo de 2006. Claro. Entonces, tenés que traerme prueba de la posesión desde mayo de 2006 hasta el 2024. Es Bien. decir, ergo, 18 años de posesión. Hay otros municipios que dicen, no, eso viola el espíritu de la ley. Claro. Lo que pretende la ley es que se acrediten los últimos 10 años. Entonces, si vos estás iniciando un expediente de ley Pierri hoy en julio de 2024, tenés que acreditar 10 años de posesión desde julio de 2014. ¿Sí? Es Claro. una interpretación que hace cada municipio, no hay un criterio uniformado. Claro, clarísimo. Le contamos también a la que está consultando, ¿cómo era? Mi armario. ¿Qué hay en mi Mira en mi armario. Ah, Mira en mi armario. Así que todas estas Sí. cuestiones son administrativas, tiene que acercarse a la Por municipalidad. supuesto. De contratar a un abogado, entiendo de que debe ser para que prepare la carpeta o Absolutamente. una cuestión así nada más. ¿sí? El rol del abogado ahí es justamente armar la carpeta para que el beneficiario pueda hacer la presentación del trámite. Bueno, Incluso el examen de la prueba no es el mismo en todos los municipios. Hay municipios que tienen mayor rigurosidad en el examen de la prueba y otros municipios que son más flexibles, ¿no? Claro. O sea, clarísimo, clarísimo. es Bueno, acercarse a la oficina de tierras, perdón, cierro sí, con sí. esto. Es acercarse a la oficina de tierras y que les entreguen en general tienen una especie de instructivo de cuál es la documentación que tienen
que presentar en cada caso. Excelente, qué maravilla. Hoy, Una clase magistral. Clase magistral. Qué lujo, un Qué lujo. lujo. La verdad sí, que tenemos acá al doctor, es una clase test a test. Muy bien. Bueno, más que agradecido, doctor. Hemos llegado, son casi las 9 de la noche ya. Ay, Ha no. volado el tiempo. Tenemos algunos mensajes más, así que bueno, vamos a dejar la puerta abierta para invitarlo al doctor en otra oportunidad. Sí, por ¿Sí? supuesto. Cuando ustedes quieran. Bueno, ¿la pasó bien? ¿Estuvo Muy cómodo? bien. Perdón Bueno. si me excedí, soy de hablar mucho. No. Para nosotros es un placer. La verdad que tanto, bueno, la asumo a la doctora. Yo lo admiro mucho al doctor, así que bueno, yo la verdad... Usted lo conoció por mí. Sí, es verdad, es verdad. Sí, Cuando sí, hice sí, el sí. curso. Sí, tal cual. Así que bueno, enormemente agradecido, doctor. Bueno, Dejamos no, la puerta muchas abierta, gracias a la invitación para en una nueva oportunidad que nos acompañe y que nos ayude a repensar el derecho. Bueno, muchas gracias. A Bueno, ambos. Por gracias, favor. Doc. Doctora, Sí. Agustín, nos Sí. comenzamos a despedir, lo escuchamos, Bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. La verdad que fue increíble este programa, se aprendió un montón. Así que estaremos ahí hablando con los oyentes, también con Mira en mi armario, a ver qué opina de toda la respuesta, ¿no? Así es. Bueno. Me quedó grabado eso. Me quedó Perfecto. grabado. Bueno, me despido hasta el próximo miércoles, como todos los miércoles, para seguir repensando el derecho de los pies a la cabeza. Bueno, lo que estaba yo en la Ay, imagen. perdón, bueno, A no ver, importa. ahí no va, importa, despídase de por vuelta, favor. doctora. Otra vez despedida. no. Para el reel, doctora. Uy, bueno. Va, Bueno. Toma 2. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, como todos los miércoles, para seguir repensando el derecho de los pies a la cabeza. Que tengan un hermoso fin de semana. Me adelanto. Muy bien. 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 Bueno, queda abierta la puerta para tenerlo en una nueva oportunidad el doctor Benítez. Hoy, la verdad, una clase magistral. Como te dije al principio, repensando el derecho, hoy se vistió de gala. Así que bueno, nuevamente muy agradecido. Y acordate que en Instagram, @repensando el derecho, en Facebook, repensando el derecho. Acá suscribite, poné me gusta, hace comentarios que nos sirve un montón. Repensando el derecho en YouTube. 11 60 28 22 29 son nuestros medios de comunicación y nos vemos el próximo miércoles. Dios mediante. Chau.